Ya. Estamos. Ya. Nos toca lo que es fundamentos contables, principios de la contabilidad, que ya habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a definirlo ya con el concepto que deben saberlo ustedes. Empezamos con los principios de la contabilidad. Si la elaboración de la información contable estuviera supeditada únicamente a la decisión del contador, se obtendría información formulada con criterios diferentes, ¿no? La contabilidad durante el transcurso del tiempo ha elaborado reglas que sirven de guías para la registración contable y que en convenciones de contabilidad se han aceptado como útiles y necesarios para uniformizar el criterio contable. Estas han evolucionado en concordancia con los cambios y necesidades sociales, adaptándose a la economía y a las empresas en particular. Estas reglas se denominan principios en términos corrientes. Es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, lo que indica aquí es que la contabilidad tiene que, si no hubiera este tipo de principios, cada contador manejaría la empresa de manera propia, ¿no? No existirían principios, no existirían reglas, no existirían de las cuales se pueda tener un resultado homogéneo en todo caso, ¿ya? Hablando de términos, ¿no? De número, cada empresa es distinta, ¿no? Sus ventas, sus compras de cada empresa es distinto. Entonces, como indica acá, los principios han sido acordados en convenciones. La última que se organizó fue en Argentina, si no mal recuerdo, donde se arreglaron, acomodaron, sacaron y pusieron unos términos en lo que es de los principios de la contabilidad, ¿no? ¿Pero qué son? ¿Qué son los principios de contabilidad? Los principios de contabilidad son los lineamientos que regulan la manera en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. Se puede decir que de alguna manera constituyen la ley reglamentaria del contador, ¿ya? Nosotros para realizar las operaciones contables vamos a tener estos principios, vamos a tener que manejarlos, ¿ya? Para que nos sirvan de guía. No podemos manejar una cuenta y manejarlo de 1000 formas, no, porque existen determinadas leyes y principios, ¿ya? Usted ya sabe cuáles son, ¿no? Tenemos lo que es ente, equidad, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, importancia relativa, exposición y la famosa partida doble, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué son, cuáles son, para qué nos sirven estos principios. Básicamente su objetivo es servir como métodos de técnica, ¿ya? Como métodos de técnica contable uniforme o estándar para la elaboración de los estados financieros. La aplicación de los principios de contabilidad debe conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Como indica acá, el objetivo para qué sirven los principios es para obtener una uniformidad, una información contable uniforme para la elaboración de los estados financieros, ¿ya? Debe conducir a que las cuentas anuales, o sea, en el balance de comprobación, formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa, ¿ya? ¿Qué efectos o cualidades tienen los principios contables generalmente aceptados? Dentro de los efectos tenemos, o cualidades, deben de ser razonables y prácticos en su aplicación. Han de producir resultados equitativos y comprensibles. Han de ser aplicables bajo circunstancias variables. Han de ser susceptibles de observarse uniformemente. Han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías, y han de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de la contabilidad general.
¿ya? Todos estos efectos tienen los principios contables, ¿ya? Es muy importante para la empresa para poder definir las operaciones históricas de un año tras año o de un periodo tras otro periodo y comparable contra otras empresas del mismo rubro, ¿no? Se puede comparar. ¿Qué es la ecuación contable? La ecuación contable es lo que representa de manera cuantitativa el patrimonio de una empresa. El patrimonio, a su vez, es objeto de estudio de la contabilidad, que analiza el conjunto de bienes, derechos y deberes vinculados a una persona o entidad. Por lo tanto, para la contabilidad, la ecuación es un concepto esencial que revela la salud contable y financiera de la empresa. Y hemos hablado qué es la ecuación contable en las clases anteriores, creo, ¿no? Lo que está formado por el activo, el pasivo y el patrimonio. La ecuación contable es una representación cuantitativa del patrimonio de una empresa. La relación con las demás cuentas de balance también se conoce como la ecuación patrimonial o la ecuación contable básica. Se entiende por patrimonial todo lo que una empresa tiene, bienes y derechos, y todo lo que debe, obligaciones. La función de la contabilidad, por lo tanto, es garantizar los movimientos de estos activos, generar declaraciones sobre ellos y evaluar sus impactos en la gestión empresarial. En este contexto, la ecuación contable ofrece una imagen del Estado y sus activos. A ver, la fórmula de la ecuación contable. La fórmula de la ecuación contable, tenemos la siguiente, que es activos, que es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Y de igual manera la ecuación podría despejarse de la siguiente forma. Es como un tema matemático, una ecuación matemática, ¿no? Donde patrimonio es igual a activo menos pasivo y pasivo es igual a activos menos patrimonio. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a analizar los valores de la ecuación, ¿recuerdan algo de los que son de los principios de contabilidad? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de lo que es equidad? ¿Qué es la equidad como principio contable? ¿Recuerda que lo hablamos, dimos un ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Profesor, ¿Sí? equidad se podría decir que no es lo mismo que igualdad. Por ejemplo, igualdad vendría a ser lo que es repartir 100 soles entre dos personas, pero vendría a ser la misma cantidad. En cambio, en equidad vendría a ser repartir los 100 soles entre las dos personas, pero de acuerdo a, podría ser de acuerdo a cómo es que han trabajado cada uno de estos. Ya. O bueno, eso es lo que yo entiendo por equidad. Muy bien, Ariel. Bueno, más que... ¿Sí? Profesor, la equidad busca mantener un equilibrio, en pocas palabras. Ya, sí. Está bien, Nayeli, está bien, Paloma. Lo que se refiere a equidad es que al momento de crear una empresa entre Nayeli y Paloma, ¿no? Son socios, y cada uno puede aportar 50%, 60-40, 70-30. Entonces, a la hora de repartir las ganancias, los beneficios, se reparten de igual proporción como son dueños. Si ganaron 1 millón de soles en ese periodo y se dieron al momento de crear la empresa, Nayeli puso 60%, ya sea en efectivo, en activos, ya sea patrimonio, ¿no? Y Paloma puede haber puesto pues, igual. Entonces, la distribución de las ganancias se hace de acuerdo a la proporción de sus aportaciones como socios. ¿Ya? Muy bien, está bien. Un ejemplo de moneda común denominador. ¿Quién me da un ejemplo de moneda común denominador? Pues creo que he puesto en la tarea un ejemplo así. Si nosotros trabajamos con soles, ¿ok?
y compramos mercadería en dólares, en la parte contable, ¿cómo se debería reflejado? ¿En soles o en dólares? A ver, Cure, ¿qué me dices tú? Si tú te dedicas a vender carros, pero tú lo vendes el carro lo vendes todo, tu contabilidad, toda tu empresa, todos tus gastos, todas tus ventas lo vendes en soles, pero te toca traer carros de China, lo compras en euros o en dólares o en yenes. Cuando llega acá a Perú y lo registras contablemente, ¿cómo lo registras? ¿En soles o en una moneda diferente? En soles, profesor. Pero también puede ser en otra moneda diferente porque tiene el mismo valor. No, en este punto se trata de que si tu empresa hace una contabilidad mixta, entre soles y dólares puedes hacerlo ambos. Si lo haces solo en soles, tienes que hacerlo en soles. Si toda tu empresa está dedicada a dólares, lo tienes que hacer a dólares. Pero al momento de tú registrar tus estados de ganancias, tu balance de comprobación, como estás en el Perú y la moneda que se rige en el Perú, tiene que ser convertido en dólares, en soles, perdón. ¿Ya? Y ahí el otro ejemplo de vengado. Un ejemplo de devengado, ¿qué puede ser? A ver, Tony, un ejemplo de devengado. ¿Qué puede decirme que es un devengado? Con ejemplos, nomás no es el que me digas el concepto. Con ejemplos, hablándolo con ejemplos, lo vamos a aprender mucho más fácil. ¿Tienes alguna idea de qué puede ser un principio de devengado? No tengo idea, profesor, de qué será. La luz. La luz. Profesor, el recibo de la luz, ya Claro, que tú no lo vas a pagar en el mes que te llega, sino al mes siguiente. claro. Ese es el devengado. Ya, Tony, el recibo de luz. Tú vas a pagar la luz, como dice tu compañera, no en el mes que lo usaste, sino en el mes siguiente y con fechas posteriores porque te dan un tiempo para pagarlo. Ese es un devengado, ¿ya? Pero tú ya lo asumiste, tú ya lo tienes que haber asumido ese gasto, ¿ya? Listo, chicos. Tienen que leer un poquito de estos los principios para que lo entiendan. Hay un montón de ejemplos de esto. Con ejemplos se entiende mejor porque el concepto, la teoría de cada uno es un poco complicado, entonces lo pueden manejar a través de ejemplos. ¿Ya? Entonces, ya recuerden que la ecuación contable que es activo, pasivos y patrimonio. ¿Qué es el activo? A ver, ¿quién me dice qué es activo, pasivo y patrimonio? Chicos, estoy anotando, yo creo que el viernes acabamos la clase y tomamos el examen, ¿ah? Y a mí me gusta que ustedes participen, así no tengan ni idea, pero que lo hablen. Acá aprendemos todos. A ver, ¿qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio? Ya lo hemos leído anteriormente. Profesor. El activo posee bienes. Ajá. Son los ¿Cómo? bienes y derechos de la empresa. ¿Cómo, Nayeli, no te escucho bien? Activos vendrían a ser los bienes y derechos de una empresa. Los pasivos vendrían a ser algunas deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el patrimonio vendría a ser lo que vale una empresa. Ya, claro. Muy bien, Nayeli. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con eso, Kennedy, con lo que ha dicho tu compañera Nayeli? ¿Qué es activos, pasivos y patrimonio? Sí, profesor. ¿O tienes otra idea? ¿Qué es pasivo para ti? Es el dinero que la empresa
Esto agrega para que aumente. No, los pasivos, Genetti, son las obligaciones que tiene la empresa. Lo que tiene que pagar, a quienes tiene que pagar, los tributos, todo lo que salga es pasivo. Hablando económicamente. Activo es lo contrario. Es todo el dinero, todas las posesiones que puede tener la empresa. Y el patrimonio es, como dijo Nayeli, es lo que vale la empresa. La diferencia entre el activo y el pasivo, ese es tu patrimonio. ¿Ok? Entonces, análisis de los valores en la ecuación contable. La ecuación patrimonial no solo se usa con el fin de corroborar la clasificación de las cuentas, también es posible realizar análisis de la situación financiera de la empresa, ¿no? También lo vimos en la clase anterior, la posición neta positiva favorable. Cuando el valor de los activos es mayor que el de los pasivos, se tiene una posición patrimonial positiva. Esto indica una situación normal para la empresa, ya que los bienes y derechos superan las obligaciones. Lo mismo ocurre cuando el valor de los bienes es igual al valor neto. Esto significa que el valor de las obligaciones es igual a cero, es decir, que la empresa no tiene obligaciones con terceros. Generalmente esta situación se produce en el momento de la apertura de la empresa. Obviamente cuando tú creas tu empresa, no vas a tener deudas a quien pagar, ¿no? Recién vas a funcionar tu empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando la posición neta positiva es favorable. A ver, ¿quién me indica? Ya, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué dicen que la posición neta positiva es favorable? ¿Cuándo? En términos generales. Indica que cuando los activos es mayor que el de los pasivos. O sea, tú vas a tener más plata que lo que tienes que pagar. Entonces, tu posición neta positiva es favorable porque vas a tener dinero y vas a tener dinero tanto como para pagar como para hacer algunas tomas, unas buenas decisiones, ¿no? El análisis cero inexistente. El cero inexistente dice el patrimonio es nulo cuando los activos y los pasivos tienen el mismo valor. Esta situación demuestra que todos los activos de la empresa se están financiando con recursos de tercero. Esto tiende a encender una señal de advertencia a la empresa que puede tener dificultades para cumplir con sus obligaciones y pronto entrar en una situación negativa. ¿Ya? Entonces, igual con el anterior, en este caso, cuando los activos y pasivos tienen el mismo valor, o sea, no ganas ni pierdes, pero la idea de una empresa es generar, ganar, lucrar, ganar dinero. Entonces, si en este momento estás cero, entonces ya se tienes una señal de advertencia de la empresa que puedes tener dificultades para afrontar tus pagos futuros. ¿Ok? Esto se puede deber a que haces ventas y no son cobradas en el mismo momento, sino lo cobras a 3 meses, 6 meses, o dependiendo. Entonces, mientras que no llegue, no retorne ese dinero, tú no vas a poder afrontar las obligaciones que tienes para el futuro. Ya un futuro corto, mediano. ¿Ya? Entonces, y cuando la posición negativa es negativa con pérdidas, dice, esta situación se produce cuando el valor del pasivo supera al del activo. La empresa no dispone de recursos suficientes para saldar todas sus deudas y una parte de sus obligaciones no será pagada. Esta situación desfavorable de los fondos propios debe resolverse con un aumento de capital por parte de los socios. Ya cuando tus pasivos son mayores a tus activos, o sea, tus deudas ya son mayores que tu dinero, lo que tienes, entonces ya vas a necesitar ayuda de en otras formas. Una de las formas más conocidas es que los socios aporten capital, ¿no? ¿Para qué? Para poder afrontar tu posición negativa o tus pérdidas, ¿no? Pero tampoco no lo puedes poner y solamente tapar tus pérdidas, porque ustedes como administradores, ya si bien es cierto, debo 5.000 soles en este mes y no tengo que pagar, entonces los socios van a aportar esos 5.000 soles, pero no es solamente los 5.000 soles, porque si tú pagas los 5.000 soles regresas al cero inexistente. Hay que analizar, se tiene que analizar
¿Por qué está pasando eso? Porque si los socios, Nayeli y Paloma, ya mira, que no nos pagan, es lo normal, ¿no? Una empresa, un negocio, nos van a pagar aquí a fin de mes, nos van a pagar el otro mes. ¿Qué hacemos? Ya, nosotros como socios ponemos plata, ya, pero si tú solamente vas a cubrir ese gasto, vas a salvarte ese mes. Entonces la idea es no solamente los 5.000 soles que se debe, sino ustedes como administradores tienen que darle la evaluación de por qué estamos pasando esto. Seguramente que lo mejor es que sí va a venir dinero, pero no va a venir en el momento que tú lo necesitas. Entonces, ustedes como administradores tienen que proyectarse hasta que, como decir, tener un colchón en caso de no se pague el próximo mes o se demoren en días o meses para pagar. Ya, ustedes tienen que tomar esa decisión. Sobre esa decisión es la que ustedes van a hacer que la empresa genere, llegue a cero o de nuevo vuelva a tener una posición negativa. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la ecuación contable, para entender la fórmula anterior es necesario saber que los activos comprenden los bienes y derechos y que constituye la parte positiva de lo mismo. El pasivo incluye las obligaciones y comprende la parte negativa, puesto que son las deudas de la empresa. Y el capital social o patrimonio incluye el capital invertido por los propietarios y se encuentra categorizado con la cuenta 3. Representa todo lo que la empresa tiene en realidad después de pagar sus deudas. Por lo tanto, es el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Ya? Con el ánimo de constituir una empresa, 3 socios se unen y realizan aportes según lo indicado en el siguiente cuadro. ¿Ya? Vamos a poner Nayeli, Canetti y Paloma. ¿Ya? A, B y C cada uno. El socio A aporta efectivo de 5.000 soles. El socio B aporta un vehículo con un valor de 6.000 soles y el socio C un equipo de oficina de 3.000 soles. ¿Ya? Contablemente, los 14.000 soles aportados por los socios se verán reflejados como patrimonio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. En la cuenta de capital social, ahí van los 14.000 soles. Además, cada uno de los bienes aportados serán registrados en sus correspondientes cuentas del activo, ¿no? En efectivo, en la flota o equipo de transporte y en equipo de oficina. Este equipo de oficina, la propiedad, planta y equipo. Ya ese es el nombre que se le da. Entonces, el registro contable va a ser de la siguiente manera. El activo, que es el efectivo, caja, son los 5.000 soles. El activo, propiedad, planta y equipo, flota y equipo de transporte, 6.000 soles. El activo, propiedad, planta y equipo o equipo de oficina, 3.000 soles. Y entonces el patrimonio capital social, 14.000 soles. Así se va a ver contablemente. ¿Ya? Entonces, al momento de la constitución, la ecuación patrimonial de la entidad va a ser así. Activos, todo lo que tiene la empresa, ¿no? Los que han aportado los 3 socios. Pasivos, 0, porque no tienen ninguna obligación con nadie. Y el patrimonio, que es la suma de los 3 pasivos. ¿Ok? Siempre el activo tiene que ser igual de la suma de pasivo y patrimonio. Recuerden, ¿eh? Porque así le hemos puesto la tarea también igual. ¿Ya? Entonces, y aquí viene lo poco difícil, ¿no? Posteriormente, la empresa compra una maquinaria por un valor total del 10.000 dólares. ¿Ya? Del cual 10.000 soles, vamos a ponerle porque para no hacerlo muy tedioso. ¿Ya? Del cual el 70% fue adquirido a crédito. ¿Ya? En esta transacción se genera entonces un egreso de caja por 3.000 dólares. ¿Ya? Por 3.000 soles o dólares. ¿No es cierto? Porque si tú vas a comprar una maquinaria por el valor de 10.000, 70 fue el crédito y 30% es en efectivo. ¿Ya? Vamos a colgar un ratito el Zoom para pasarle el otro link porque ya se va a colgar, ¿ya?